con este panel de expertos. Bueno, reciban todos un cordial saludo. Es para nuestro equipo de trabajo conformado por Giovanni Elorza López, Viviana Gávalo Rodríguez y quien les habla Jorge Cuervo Arango, darle la bienvenida y manifestarles nuestro inmenso placer de que sean partícipes de este panel de expertos de trabajo en alturas. Nosotros somos estudiantes de la especialización de seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria UNITEC. Y con este encuentro virtual buscamos que mediante la opinión de ustedes, 4 expertos en trabajo en alturas y en seguridad y salud en el trabajo, podamos dilucidar aquellos cambios que ha tenido la normatividad de trabajo en alturas en Colombia. Bueno, para este panel de expertos nos acompaña Sandra María Reyes. ¿Me confirman por favor si están viendo pantalla? Quedan correcto, se ve perfecto, sí, compañero. Sí, Jorge. señor, se ve perfecto. Bueno, nos acompaña entonces la ingeniera ambiental y en saneamiento Sandra María Reyes Galvis, especialista en seguridad y salud en el trabajo, experta en las implementaciones de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y planificación de los sistemas de gestión de calidad y sistemas de gestión ambiental con el SENA. Hizo parte de la Defensa Civil colombiana como brigadista integral. Y desde salud ocupacional tiene conocimientos y estudios en factores de riesgo y prevención de accidentes de trabajo. Bueno, seguimos con John Jairo Cabarcas Castro, administrador de la salud ocupacional, especialista en alta gerencia, es técnico profesional en agua potable y saneamiento, se ha desempeñado como auditor integral en las normas ISO 9001 versión 2015, ISO 14001 versión 2015 y ISO 45001 versión 2018, es auditor interno del decreto ya 72 del 2017 y en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es coordinador de trabajo en alturas, ha trabajado en las áreas de seguridad y salud ocupacional en diferentes empresas del sector industrial y de la construcción. Bueno, seguimos con el ingeniero industrial Leonardo Bejarano Carreño, especialista en seguridad y prevención de los riesgos profesionales. Se ha desempeñado como ingeniero residente de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, colaboran por favor con los micrófonos cerrados, estoy escuchando una interferencia, para poder seguir y que no se nos vaya ahí un poquito la voz. Bueno, entonces como les decía, el ingeniero Leonardo se ha desempeñado como ingeniero residente en el consorcio 4G, en interventoría, SACIR Construcción en sucursal Colombia, una multinacional, el consorcio Aeropistas, MECO Construcciones, SACIR Construcciones, sucursal también Colombia. Bueno, está repetido. Y fue coordinador de seguridad y salud en el trabajo en Becerra Guerrero SAS y en OHL Industrial y el director CISO en Infuturas SAS. Además, se desempeñó como coordinador de HSC del consorcio Cointec y Hasao en Tocancipá. Y el cuarto panelista es el ingeniero Fran Alexander Zapata Zapata, ingeniero en higiene y seguridad ocupacional, especialista en seguridad en el trabajo, es docente universitario, bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Envigado, entrenador en alturas del SENA y OSHA, instalador de líneas de vida y puntos de anclaje, instructor nivel NFPA 1401, está certificado como Competent Person for Protection de OSHA en Estados Unidos y MSI-IS de la Ciudad de México en conjunto con la Asociación Colombiana de Andamiaje.
es auditor, consultor interno en salud ocupacional y trabajos en alturas. Además, es asesor en diferentes empresas y ARLs en el tema de alturas. Él es gerente de una empresa, o dos empresas más bien, que él fundó, que es ASIS SA y ASIS Alturas SAS. Bueno, muchas gracias a Leonardo, a Fran, a John Jairo y a Sandra María. Es un placer, nuevamente les reitero, para nosotros tener un grupo de expertos como ustedes que nos esté hoy aclarando pues una serie de inquietudes que tenemos sobre el trabajo en alturas y lo que es esa transición que tuvo la resolución 3673 del 2008 a la resolución 1409 del 2012. ¿Me confirman? ¿Están viendo ya la nueva presentación, la nueva pantalla? Sí, señor. Muchas gracias. Correcto. Bueno, este panel tiene unos pasos que nos permitirán el desarrollo de una manera más dinámica. Entonces, se pide de manera respetuosa a todos los invitados que tengan los micrófonos y las cámaras cerradas. Cuando los panelistas terminen de responder todas las preguntas, se tendrá un espacio para que hagan unas preguntas, se habilitarán pues, entonces los micrófonos y puedan interactuar y hacer realizar sus cuestiones, sus preguntas. Las cámaras de los panelistas estarán activadas, ¿cierto? Y se activará el micrófono cuando les corresponda el turno de responder la pregunta. El siguiente va a ser el turno para responder. Empezamos entonces con las damas. Sandra inicia, luego el ingeniero John Jairo, luego el ingeniero Leonardo y por último el ingeniero Frank. En total son 11 preguntas, las cuales tendrán un tiempo de respuesta de 2 minutos. Y si en este tiempo no se concluyó, entonces tendrán unos 30 segundos adicionales para responder. Va a sonar una alarma cada vez que se cumplan los 2 minutos y cuando ya hayan pasado los 30 segundos adicionales. Si un panelista desea hacer un aporte adicional, entonces espera hasta que ya todos los panelistas hayan dado su respuesta y entonces levantan la mano e intervienen. Se sugiere respetuosamente que entre panelistas pues no se entre a cuestionar la opinión del otro, que haya un desarrollo del panel en total respeto pues. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio a este panel de expertos. Nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias a los panelistas y a todos los asistentes, los invitados que nos acompañan la noche de hoy. Bueno. Con la llegada de la resolución 1409 del 2012, que derogó la resolución 3673 del 2008 y que trajo unos cambios notorios e importantes, estuvo entre ellos pues el cambio de perfiles. Por ejemplo, ya no se está hablando de una persona autorizada, de una persona competente, de una persona calificada, sino de un ayudante, de un trabajador y un coordinador de trabajo en alturas. También se estableció mediante el decreto 1072 del 2012 que las instituciones y centros de formación de trabajo en alturas deberían estar acreditados por un organismo nacional de acreditación. Y esto lo vino a ratificar entonces la 1409 del 2002. Ustedes que han trabajado o han tenido un acercamiento como líderes de seguridad y salud en el trabajo o que han brindado capacitación como instructores de estos centros e instituciones, ¿por qué creen que la nueva resolución, ¿sí? Que esta resolución 1409 reafirmó la solicitud del proceso de acreditación para estas instituciones que planteaba el decreto 1072 del 2012? Empecemos pues con esta pregunta, empecemos con Sandra y luego pasamos a la otra que está relacionada a esta primera parte. Buenas noches para todos. Bueno, pienso que la nueva resolución, pues la 1409, exige nuevos requisitos para los centros de entrenamientos con el propósito de combatir la informalidad
y la ilegalidad de estos centros precisamente. Se presentaba y aún se presenta el hecho de la venta de esos certificados sin registrar precisamente ese entrenamiento, y es por eso, es una de las razones en las que se presentan precisamente los accidentes en el campo. Con la 1409 pues se exigen más participación de los actores, se establecen responsabilidades para todas las partes involucradas, y es así que aparecen las figuras de entidades como garantes del cumplimiento de lo establecido de esa legislación. Muchas gracias, Sandra. Entonces continuamos con John Jairo. John Jairo Cabarca está por ahí. Sí, señor, qué pena. Bueno, tratando de aportarles aquí con mi conocimiento, efectivamente, estoy plenamente convencido que el tema de acreditación para las instituciones prestadoras del servicio de formación, de alguna manera generaba o genera en este momento una presión más de cumplimiento frente a las normas que están y los requerimientos que están descritos en la resolución 1409 y demás normas en materia de prevención de riesgo. Entonces considero que sí, que de alguna manera genera esa contribución al buscar, pues obviamente, un ente tercero, un ente certificador tercero, que dé fe a través de una acreditación, de un documento, de que el centro de entrenamiento cumple con unos requerimientos específicos que tiene la NTC 6072. Entonces, de alguna manera es beneficio no solo para el centro de formación porque genera un crecimiento a nivel organizacional y eleva de alguna manera también las exigencias mismas que tiene que dar, sino que de alguna manera también genera la tranquilidad para el aprendiz, en tanto que va a un centro de entrenamiento que cuenta con una acreditación. Bien, muchas gracias, John Jairo. Entonces sigamos por aquí con Leonardo, aunque veo que abandonó sala, no sé si ya nuevamente se conectó. Leonardo está por ahí. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo, muchas gracias. Gracias, estoy en plena concordancia con la ingeniera Sandra y en cuanto a la formalidad, esto le da un piso jurídico adicionalmente a la entidad como tal de prestar un servicio, y también a la parte, digámoslo, nacional, de exigir una acreditación con unos entes nacionales precisamente de acreditación que tienen unos lineamientos, digámoslo, internacionales también, en cuanto a esas exigencias que una empresa que no tenía ningún carácter formal debería de tener y contemplar en caso de algún accidente, y por eso esta resolución le da un piso jurídico con esa acreditación. Por tanto, las empresas van a ser más responsables y a tener más esa legalización de sus elementos, partes, acreditación de competencias y pues demás elementos que, vuelvo y digo, le dan piso jurídico en caso de un accidente o algún reclamo por demandas y demás aspectos jurídicos. Bien, muchas gracias, ingeniero Leonardo. Entonces seguimos con el ingeniero Fran. Bueno, muy buenas noches. Muy importante tener en cuenta como los antecedentes, y dentro de esto nosotros podemos, digamos, destacar que el gobierno nacional, a pesar de sus errores y su desconocimiento en el tema de alturas, trataron de sacar una norma para regular las actividades que estaban generando en su momento, en el 2007, 2006, la severidad en la accidentalidad, específicamente en uno de los temas que es de alto riesgo, que es el tema de alturas, que se estaba presentando muchos muertos por este
tipo de eventos o situaciones como actividad de alto riesgo, el tema de alturas. ¿Ellos qué hicieron? Trataron de hacer una norma, la cual cogieron un híbrido de una norma americana, una norma europea, y salió la 3673, con miles de errores, pero la intención fue muy buena, el tratar de regular la actividad, porque en el territorio nacional las personas formales e informales, páseme su cédula, necesita trabajo y trabaja en alturas, simplemente. Hoy en día, con esta normatividad, trata de regular un poquitico, da unas responsabilidades a los trabajadores, empleadores y a las ARLs en el tema de la vigilancia del control, asesoría y acompañamiento, al empleador al tema de la formación, capacitación, entrenamiento, dotación de elementos de protección personal, adecuación de los sistemas de acceso y todas las responsabilidades frente al control que tiene que hacer de ese trabajador. Y el trabajador, como ende, tiene que cumplir las normas, procedimientos, estándares que el empleador y la ARL determinen y realizar las actividades bajo unos protocolos o procedimientos según sea su actividad económica o la actividad puntual que vaya a desarrollar esta persona. ¿Listo? Entonces, digamos que esa la 3673 salió en el 2008 con una cantidad de errores, dudas, inquietudes, las cuales la 1409 trató de, digamos, en todos sus resoluciones posteriores a esta norma, trataron de sacar unos objetivos, digamos, para poder controlar, minimizar y corregir algunas situaciones que todavía estaban en el limbo, eran vacías o que no estaban reguladas. La 1409 hace un cambio, aunque todavía hay unas condiciones a mejorar, pero hace unos cambios importantes. Con la 1072, posteriormente con la 1178 y la NTC 6072, ¿qué hace? Que los centros de entrenamiento ya no van a ser regulados, vigilados y controlados por el SENA. Porque, por ejemplo, en Medellín hay 4 instituciones del SENA y estas instituciones del SENA avalaban los centros de entrenamiento, pero cada uno era autónomo en la vigilancia y el control. Entonces se presentaba para no llevar ese control adecuadamente porque cada centro de formación era regulado por alguna institución del SENA. Ya el ministerio con esta norma que dijo, vamos a cogerlo el Ministerio de Trabajo, vamos a hacer un brazo extendido de estas instituciones, pero estas instituciones tienen que cambiar su forma de trabajar. Entonces empiezan a que tenemos que tener procesos de calidad, tenemos que tener un sistema de gestión y tenemos que estar avalados bajo el Ministerio de la Protección Social. Ellos pretenden que nosotros seamos el brazo extendido. Al ser un brazo extendido somos vigilados, regulados y controlados por el Ministerio y no por el SENA. Esos son los cambios más importantes y relevantes que traen estas normas. Perfecto, muchas gracias, Fran. Sigamos entonces con esta misma línea, entonces, esta medida, ¿en qué benefició a los centros de formación, a los instructores y al personal que realiza el curso en cualquiera de sus diferentes perfiles, estos nuevos perfiles de los que estamos hablando? Entonces ya trabajador, coordinador y ayudante de trabajo en alturas. Ingeniera Sandra. Pienso que genera o brinda una mayor acreditación en la competencia laboral, aporta mayor calidad en el servicio que prestan los centros y los entrenadores, se establece mayor claridad para los centros de formación en cuanto a la responsabilidad de los contenidos, el conocimiento, los entrenamientos que se imparten, y se pretende obviamente asegurar que realmente se esté brindando el conocimiento básico requerido a los trabajadores para que enfrenten la labor diaria, que realmente se reconozcan los riesgos reales para el trabajo en altura. Y obviamente se hace responsable a la persona que está impartiendo ese conocimiento a estos nuevos trabajadores y a sus empleadores. Muchas gracias, ingeniera. Entonces, seguimos con John Jairo. Bueno, como lo había mencionado, ostentar un sello de acreditación NTC 6072 involucra un sinnúmero de situaciones previas, como
adecuaciones, instalaciones, equipos, perfil, talento humano en general. De alguna manera, el usuario de la institución o el aprendiz que asista a una institución acreditada bajo una norma como la NTC 6072 realmente puede de alguna manera percibir que se le va a prestar un servicio no será el perfecto, pero será de la mejor calidad posible, debido a que existen unos requerimientos previos, como lo estaba diciendo, que deberá cumplir la institución para ostentar ese sello. O sea, y por ser a través de un tercero, pues hay una imparcialidad, hay una objetividad, ¿sí? Se evita el sesgo de que yo yo digo yo soy bueno. No, ya habrá un tercero debidamente acreditado que estará diciendo y estará dando fe a través de un documento de que la persona es cumplidora de los requisitos y requerimientos que tiene esa NTC, que todos están enfocados pues al trabajo seguro en altura. Entonces digamos que los beneficios en cuanto al mejoramiento de la calidad, en cuanto a la prestación del servicio y por ende pues el aprendiz o la persona que vaya a prepararse y a entrenarse en un centro de formación, pues de alguna manera recibirá un servicio de mayor calidad. Eso por un lado. Por otro lado, el gobierno también, al establecer la exigencia dicha en la resolución 1178 del 2017, en su artículo 42, frente al tema de la acreditación, lo que busca también de alguna manera es regular un poco más el tema, ¿sí? Darle ese seguimiento por ese tercero, porque recordemos que los sellos tienen auditorías de seguimiento y también de recertificación. Entonces, bajo esta modalidad de delegar esa inspección de alguna manera, también resultamos todos beneficiados pues, al tener un mayor control por parte de un ente tercero como es el ente acreditador. Muchas gracias, ingeniero John Jairo. Entonces seguimos con el ingeniero Leonardo, por favor. Sí, el decreto, perdón, la resolución 1178, además de darle un piso pues, de formalidad en sus elementos, como habíamos hablado, pues también es importante que las personas tuvieran el mismo rol de formalidad y máxime cuando estábamos hablando de una legislación que pues no es desconocimiento nacional. Hay países donde realmente hacen un estudio juicioso e investigan y se preocupan por no copiar, sino que aquí nos basamos muchas veces en otras legislaciones. De una u otra manera enriquece porque pues ya si se inventó, pues tomémoslo y apliquémoslo. Entonces, a su vez, estos entes o estas personas que van a hacer ese complemento de esa certificación, pues sea amplio y sea de una manera completa para que una persona conozca cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene tanto sus elementos como su propia actividad. Es decir, que él mismo diga, bueno, cierto anclaje debe resistirme X punto o X resistencia, y pues de ahí ya que él mismo, así como los coordinadores que tienen un aval y una pues autorización más legal para poder realizar estas actividades en complemento con los trabajadores. Muchas gracias, ingeniero Leonardo. Seguimos con el ingeniero Fran. Bueno, muy bien. Los compañeros acaban de dar unos aportes muy importantes, cada uno como desde su perspectiva. Digamos que para los centros de entrenamiento no es un beneficio a simple vista. ¿Por qué? Porque cuando sale la resolución y nos obliga a que tenemos que hacer unas adecuaciones, comprar más equipos, cambiar las instalaciones, hacer unas certificaciones, que ya el número de personas no es la misma, que ya no es tan fácil, digamos, hacer ese mercadeo
y la guerra del centavo, porque hay que tener unos costos fijos y básicos dentro de un centro de entrenamientos. Por eso muchos centros de entrenamientos que estaban bajo la resolución SENA no decidieron certificarse. Entonces, digamos que eso por un lado. Entonces, para los centros de entrenamiento directamente no trae un beneficio, trae una inversión, un gasto más que se tiene que hacer y disminuir una rentabilidad para un negocio que estaba mal manejado. ¿Listo? En este momento, ¿qué trae, o qué beneficios trae, digamos, para la sociedad? Digamos, llamémoslo más a la sociedad, porque genera mayor competencias a los aprendices, regula los procesos de formación, que un proceso de formación está basado bajo unos contenidos mínimos de acuerdo al nivel de capacitación o formación que vaya a desarrollar, y esos niveles de capacitación garantizan de que la persona se le va a dar los mismos contenidos aquí en cualquier parte de la ciudad y en cualquier centro de entrenamiento. Y lo mismo los procesos de formación, que según lo que se vaya a certificar la empresa en sus 4 sectores económicos, ellos tendrán que tener un programa para desarrollar habilidades y destrezas, o sea, las pistas donde van a estar los trabajadores, aprendices, aprendiendo, desarrollando esas habilidades y esas competencias para que cuando desarrollen su actividad, estas personas puedan disminuir los riesgos de la accidentalidad. Entonces, digamos que el beneficio es más para la sociedad, no para los centros de entrenamiento. Obviamente, eso conlleva a que nos vamos regulando, se vaya mejorando, seamos más competitivos, porque ya hoy en día para que usted lo soliciten a dar un proceso de formación, sí, muéstreme el certificado del ministerio, muéstreme el certificado del ICONTET y en este momento que tenga el protocolo de bioseguridad aprobado y aceptado. ¿Listo? Ese sería pues como el aporte. Muchas gracias, ingeniero Fran. Bueno. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia reportó en el año 2008 112 personas que perdieron la vida durante la realización de trabajo en alturas. Estas muertes fueron todas del sexo masculino, todos hombres. Y los resultados de la ejecución de esta tarea de alto riesgo en los diferentes sectores de la economía, todos estos muertos se presentaron en todos los sectores, sabiendo pues también que el sector que más aporta es el sector construcción. Para el año 2012 se produjeron 106 muertes, o sea, solamente 6 por debajo. Y también pues todos de sexo masculino. Y se dieron también en la misma circunstancia en los diferentes sectores económicos. Entonces, según lo anterior, y teniendo en cuenta estos dos periodos de tiempo, 2008 y 2012, ¿consideran ustedes que las medidas reglamentarias establecidas en la resolución 1409 del 2012 en realidad fueron efectivas o no? Se nota la diferencia entre lo que establecía la resolución 3673 del 2008 con respecto a lo que establece ahora pues la 1409. Bueno, quiero hacer un paréntesis antes de responder. Por favor, entonces, damos cumplimiento a lo de la alarma. Es porque tenemos muchas preguntas, el tema es muy interesante, de verdad quisiéramos pues aportar más y les propongo que al final del encuentro, al final de las preguntas, más bien de haber dado respuesta a todo, ampliamos también el que quiera alzarme ahí la manita y decirme yo quiero ampliar y darle un plus o algo adicional a la charla, claro que sí, lo vamos a permitir, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos con la ingeniera Liliana. ¿Considera usted que las medidas reglamentarias establecidas en la resolución 1409 del 2012 en realidad fueron efectivas o no se nota esa diferencia entre lo que establecía la resolución 3676 del 2008 con respecto a la 1409? Bueno, yo creo que sí se ha visto un progreso, sí se ha reflejado un progreso a partir del surgimiento de la 1409.
puesto que se han producido varios cambios, no solo a nivel teórico y legal, sino en el comportamiento de las empresas y los trabajadores, los cuales pues, se han visto reflejados en acciones más consecuentes con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida para los trabajadores. A partir de la aparición de la resolución 1409, pues su efectividad pienso que ha sido paralela con la evolución de la seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que aún estamos batallando con la mentalidad de los trabajadores, que aún son renuentes a involucrarse en el cumplimiento de estos procedimientos establecidos y al autocuidado. Sí, eso es bastante pues, evidente, todavía lamentablemente lo vemos. Muchas gracias, ingeniera. Seguimos con el ingeniero John Jairo. Bueno, digamos que desde mi óptica, la resolución 1409 del 2012 viene de alguna manera a corregir ciertos vacíos que habían tenido en la 3673, digamos ambigüedades que tenía la norma, pero pues hay que abonar el esfuerzo que hizo pues el ente normativo para emitir esta nueva resolución 1409. Pero en ambas ya tenía un componente de seguimiento y control gubernamental que creo yo que es lo que de pronto marcó ese tema de que, digamos, la accidentalidad de pronto no se vio claramente disminuida a pesar de que había pasado un periodo de 2 años que para mí realmente serían de 4 años, pero para mí realmente serían 2, porque precisamente en esa transición en nuestro país, en un país como de mucho comportamiento rezagado al cumplimiento de las normas o con un comportamiento a veces de resistencia a los cambios, se habla de que por lo menos entre 20 y 22 meses tarda un proceso de adaptación a una nueva norma. Entonces yo creería que estuvo, digamos, faltando ese seguimiento y control que mismo estaban en la 3673, pero que no se cumplió, y que volvió a salir en la 1409 otra vez, pero que tampoco se ha visto como que en gran manera. Creo que ese seguimiento y control le ha hecho mella a la accidentalidad. Creo que ha faltado de alguna manera ese cumplimiento de lo que está descrito en la misma norma, porque precisamente está escrito en la norma, pero de alguna manera no se cumple o no se cumple de la mejor manera. Pienso yo que eso fue un factor que no generó que se viera una brecha grande entre la accidentalidad que estaba cuando estaba la 3673 hasta el momento en que llegó la 1409 del 2012. Esa es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos con el ingeniero Leonardo. Su opinión. Muchas gracias. Bueno, sí, todo cambio es bueno y precisamente estamos en un país donde nos duele a veces porque también tiene un costo y esos costos les duelen mucho a las empresas, más cuando son pymes o son familiares. Estos cambios para esos 2 años fueron muy importantes y según las estadísticas obviamente fueron muy buenos porque controlaron de una manera que es lo que estaba viendo en concordancia con lo que acaba de decir. Yo opino que en el artículo 19 precisamente lo que es vigilancia y control y sanciones al ministerio le ha quedado un poquito grande llevar a cabo ese tipo de controles, porque por un lado a ellos, no sé, les interesa es más como la ganancia, pero de ahí a llegar a que sus medidas y las medidas más importantes lleguen a generar un control en este tipo de actividades de alto riesgo. Precisamente hasta hace unos meses era el único permiso de trabajo en altura legalmente exigible en este tipo de actividades. Ahorita ya tenemos 2 con el de espacio confinado y faltan muchos más como el de izajes, que es otra vergüenza. Entonces nosotros debemos de tener claro que eso tiene un costo, tiene un control y el gobierno un poquito no lo está haciendo. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Leonardo. Entonces vamos con el ingeniero Fran. Su opinión, por favor. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar aquí algo que es importante. Digamos que estas dos normas se han enfatizado mucho en los procesos de capacitación y formación. Digamos que para trabajar en alturas necesitamos 5 aspectos importantes, así a grandes rasgos. Uno, personas autorizadas, que se les haga un examen médico, que tengan una competencia y que se les dé un proceso de formación. Hacen un proceso de formación, se certifican por medio de un documento y quedan autorizadas para trabajar. 2, los sistemas de acceso. Todos los elementos con que va a realizar un trabajo en alturas que deben de ser certificados. 3, los elementos de protección personal. 4, el coordinador de alturas o el emisor de permisos, en su momento la 3673. Y quinto, el permiso, que es el documento como tal que avala o autoriza la actividad como ente. ¿Qué nos hemos enfocado durante todos estos años? Lo hemos visto aquí y en cualquier parte del mundo. Las estadísticas no tienen un cambio. Vos haces una relación entre el 2008 y el 2012 y no vamos a ver cambios importantes, porque es que la formación, solamente la formación, que es lo que se dedican en los centros de formación, no hacen la gran diferencia. Se hace la gran diferencia si a las empresas les hacen vigilancia y control por parte de las ARLs, que dejen de ser alcahuetas, sinvergüenzas, ¿sí? Porque el ministerio les da una responsabilidad. Hombre, asesore, acompañe, pero vigile, controle y denuncie. Pues no tiene sentido. Entonces hay que separar como esos dos roles para las ARLs por parte del ministerio. Como lo dice el compañero, al ministerio le quedó grande hacer la vigilancia y control. ¿Por qué? Porque si se enfocara específicamente en el artículo 18 de la resolución 1409, con ese aspecto no veríamos hoy, 12 años después, que en una pila se trabaje con molinetes, que en un andamio colgante se trabaje con máquinas y que los puntos de anclaje sean unas varillas dobladas, embebidas en una losa. Entonces, son aspectos importantes que si desde ese punto, desde la vigilancia y control, se regularan, créame que el impacto en la accidentalidad sería mucho. Los empleadores hoy en día han venido cambiando su mentalidad. Hoy en día ya se forma a las personas, son conscientes de que hay que capacitarlas, son conscientes de que hay que darle unos elementos de protección, pero en muchos casos carecemos de los sistemas de acceso certificados, apropiados y adecuados para desarrollar esas actividades. Esa es mi apreciación. Muchas gracias, ingeniero Fra. Bueno, entonces sigamos por aquí. Según las cifras de la Cámara de Comercio y Confecámaras, en el año 2019, Colombia contaba con 1.620.342 empresas. Y según Fasecolda, de ese 1.620.342 empresas, solo 882.382 se encontraban afiliadas al sistema de riesgos laborales. Desde la experiencia que tiene cada uno de ustedes, ¿cuáles creen que deberían o que serían más bien los factores predominantes para que más del 54% de estas empresas no estuvieran afiliadas al sistema de riesgos laborales? Empecemos entonces con la ingeniera Sandra. Bueno, a la fecha aún existen empresas que erróneamente piensan que es un gasto innecesario hacer este tipo de inversiones y desconocen realmente los costos de los accidentes o los siniestros que puedan ocurrir durante las labores. Pienso que otro factor puede ser la tercerización de las labores o las subcontrataciones que permiten la informalidad. Es decir, aparece una empresa fachada que es la que legalmente está cumpliendo con los requisitos, pero subcontrata la labor de alto riesgo y es esta la que precisamente está incumpliendo con estas afiliaciones al sistema y obviamente con los compromisos que se adquieren con la legislación y los trabajadores. Y por otra parte, pues el desconocimiento de la verdadera responsabilidad y el compromiso de estas empresas para con sus trabajadores. Realmente envían a cualquier persona, subcontratan a alguien, no verifican las experiencias, no verifican realmente si están certificados y realmente hicieron sus entrenamientos. Y ahí es donde aparecen nuevamente pues las fallas que hay dentro de la legislación en cuanto a la verificación de los centros de entrenamiento. Muchas gracias, ingeniera. Vamos entonces con el ingeniero John Jairo.
Bueno, yo empiezo mi aporte diciéndole, y se lo he dicho a muchos empresarios con los cuales he tenido la oportunidad de compartir, yo les digo, la seguridad cuesta. Yo como prevencionista lo tengo claro. Pero prueben con la inseguridad a ver cómo les va. Yo se los digo así muy, muy escuetamente, pero es una realidad. Yo sé que cuesta la seguridad, que tener un proceso claro de afiliación, correcto, honesto, cuesta. Pero inventa a ver o invéntate un dominó nuevo, como decimos en la costa, con la inseguridad a ver cómo te va. Eso por un lado, esa percepción de que de alguna forma esto me genera más costo que beneficio, equivocadamente lo piensan, porque realmente siempre va a resultar más costoso tener un trabajador sin el cumplimiento en cuanto a afiliaciones al riesgo laboral. O sea, siempre va a ser más costoso, siempre por donde lo veas va a ser más costoso. Entonces, de pronto también puede estar otro factor ligado a esa misma actitud de los empresarios y emprendedores, y va ligado es al desconocimiento. Desconocen como empresa y como organización el cumplimiento legal y las implicaciones tan duras que tiene no cumplirlos. Entonces, de pronto, si ellos entendieran un poco más en todo lo que se someten cuando deciden tener a un trabajador realizando labores sin las debidas afiliaciones y aportes y demás, yo creo que pensarían de forma diferente, pero realmente desconocen el alcance y las implicaciones legales y penales que puede tener una situación indeseable o una materialización de un peligro de un trabajador que no esté debidamente afiliado. Eso es mi opinión frente al tema. Muchas gracias, John Jairo. Entonces, vamos con la opinión del ingeniero Leonardo. Bueno, las empresas que realmente deben de gestionar este tipo de alcances por conocer en cuanto al saber, al quehacer en estas actividades de alto riesgo e impartirlas pues al trabajador, al ente que vaya y diga, bueno, yo voy a hacer una inversión, o hoy en día la empresa, que ese es otro agregante, que el ministerio dijo, no, pues vamos a que la empresa le duela y a que él pague ese certificado. Entonces, por un lado, anteriormente había un desconocimiento en la ley y básicamente se puede dividir en dos. Uno, en el qué hacer. O sea, no estaba bien claro cómo era ese punto de anclaje, no se sabía que era una memoria de cálculo, no se sabía cuál es el cálculo de claridad ni los factores de caída. Es decir, habían muchos vacíos que faltaban. Y otro, el desconocimiento de la ley en cuanto a las consecuencias, lo que decía, lo que es las consecuencias de tipo civil, penal, jurídicos, administrativos, el dolo. Nosotros debemos ahí tener claro que ese desconocimiento le duele más a las familias que a las empresas que imparten este conocimiento. Por otro lado, un factor también es la plata. La plata es un factor que a todos, más que todo a un empresario, le pega duro en el sentido de que no es un gasto, sino una inversión. Entonces, digamos que como factor a él va a reducirlo por algún lado, y como anteriormente no había ese control y vigilancia, pues entonces aquí las empresas por debajo de cuerda eran las que hacían eso, y yo se lo arreglo y permitían ese tipo de falencias. Muchas gracias, ingeniero Leonardo. Bueno, vamos con la opinión del ingeniero Fran. Bueno, muy bien. Indudablemente, uno de los principales factores es la informalidad. Digamos que la informalidad conlleva a que la accidentalidad se presente
y eso que solamente ustedes están dando cuenta o estamos haciendo alusión a las empresas que están afiliadas a la ARL. Eso es un dato oculto que no lo vamos a saber aún. ¿Por qué? Porque como no están afiliadas, entonces no se reporta. ¿Listo? Pero eso es un factor fundamental. El otro factor fundamental es que digamos que el sector de la construcción es una de las actividades económicas que más aporta negativamente a la severidad o, digamos, a la accidentalidad en el tema de alturas. Y es muy claro, aquí tienen unos aliados, que es Camacol. Camacol defiende mucho a las constructoras. ¿Por qué? Porque generan empleo, el Producto Interno Bruto. Entonces, ellos tienen un blindaje y un respaldo muy grande de este tipo de entidades. Tanto es así que desde el aspecto bomberil, del tema de seguridad humana, ellos le dijeron al ministerio, sus bomberos joden mucho, quíteles ese poder de la 1575 y ya no hay regulación por parte de los bomberos. ¿A nosotros qué nos hacen? Fácil y sencillo. ¿Cómo hacen? Evadir. ¿Cómo lo evaden? Yo soy el contratante. ¿Quiénes son mis afiliados? El maestro de obra, el director de obra, los ingenieros, los arquitectos, los SST residentes, sin parar de contar. ¿Y quiénes son los que trabajan? Los contratistas y subcontratistas. ¿Que quiénes? Sí, se murió, sí, eso no es mío, eso es del subcontratista. ¿Y quién tiene que poner los sistemas de acceso? El contratante. ¿Y los pone? No, porque no ponen los recursos adecuados. Entonces, uno que está permanentemente haciendo visitas, acompañamientos a las obras de construcción, a los contratantes, a los contratistas, y le dicen, vea, yo tengo que trabajar porque el metro cuadrado de revoque me vale 9.000 pesos y aquí me lo pagan 8.500 y si no me tengo que ir, entonces no le puedo dar esto, no le puedo dar aquello, no le puedo dar lo otro. ¿Y quién tiene que poner esto? El contratante, pero el contratante se limpia las manos. Es que yo no tengo personal en alturas. ¿Listo? Entonces esos son factores importantes y relevantes para el tema de la accidentalidad. El otro tema fundamental es que un contratista le dice a un trabajador, sí, yo lo contrato, tráigame el curso de alturas y el certificado médico y yo lo contrato. Entonces es muy difícil, porque un trabajador donde se lo den más barato y donde se lo vendan sin tener que ir, es lo que más le sirve a él. Entonces, son condiciones importantes y factores que hacen que esta accidentalidad se aumente. Ingeniero Fran, muchas gracias. De hecho, usted acaba de tocar un punto pues que ya íbamos a revisar, ¿cierto? Que es ese tema de la informalidad, ¿cierto? Porque para nadie es un secreto que la informalidad en la contratación para el trabajo en alturas se ha presentado y se seguirá presentando por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, ¿creen ustedes que podría ser uno de los factores, como lo acaba de decir pues el ingeniero Fran, ¿cierto? Que sea uno de los factores para que tantas empresas no se afilien al Sistema General de Riesgos Laborales, la informalidad, dado que se pueden llegar a presentar pues la contratación informal. No es que se pueda llegar, se presenta. De hecho, en este momento se presenta mucho, lo sabemos con la migración de personas extranjeras, sobre todo del país vecino, pues Venezuela, acá en Colombia, que hacen ese tipo de labores y que en ciudades como en Medellín hemos ya evidenciado muchos accidentes de trabajo, accidentes mortales en construcciones, en obras de construcción de este tipo de personas. Entonces, ¿creen ustedes que podría ser pues entonces el factor para que tantas empresas no afilien al Sistema General de Riesgos Profesionales? Ingeniera Sandra, empezamos pues con usted. Muchas gracias. Sí, claro. Como lo mencionaba hace un momento, en la actualidad se presenta la contratación o subcontratación que abre como una brecha a la informalidad en todos los sectores, no solo en la parte de la construcción, sino en la industria petrolera, en la parte de infraestructura vial, en muchos sectores. Desafortunadamente, y la actual pandemia, pues, abrió otra brecha que permite una mayor oferta y poca demanda en todos los sectores. Esto permite pues que las empresas aprovechen precisamente esa alta oferta de profesionales o personas que no son profesionales para contratarlas en cargos
con unas responsabilidades mayores a las que, digamos, pueden cumplir con verificando sus perfiles. A eso también se le puede sumar el hecho que el gobierno actual concede beneficios a las empresas que emplean a extranjeros por encima de la mano local. Entonces, eso permite precisamente que no se verifique realmente que esas personas estén calificadas y que estén realmente afiliadas a un sistema de gestión de riesgos. Entonces, sí, pienso que sí es uno de los factores, no el más importante, pero sí es uno de los factores que... Muchas gracias, ingeniera. Entonces vamos con la opinión del ingeniero John Jairo. Bueno, coincido con Sandra en que sí, efectivamente puede ser esto uno de los factores. Infortunadamente, esto no yace de forma superficial, en tanto que ahorita está pues, la situación del país vecino y sumado al tema de la pandemia que en este momento cursa en el mundo. Hay un tema muy de trasfondo y es la posición moral y ética y hasta legal que las empresas de alguna manera están llamadas a presentar en el tema de contratación de personal extranjero, pues porque nuestras normas desde hace mucho tiempo son claras e indican que cuando tú optes por contratar a un extranjero, tú deberás haber surtido un proceso de búsqueda, digámoslo así, inagotable en que no lo conseguiste y deberás demostrar que efectivamente ese perfil no lo conseguiste dentro de nuestro país, en nuestros connacionales y que tuviste que optar por la contratación de un extranjero. O sea, eso ha sido claro desde hace mucho tiempo. Más, sin embargo, en este momento lo que yo veo es que las empresas han optado por lo que uno vulgarmente diría pescar en río revuelto. Entonces, se presentó la situación en Venezuela, viene mano de obra calificada o no, barata, y entonces yo aprovecho ahí, entonces como que los contrato, porque de hecho en mis trabajos como asesor y consultor para asuntos laborales, cuando encuentro esas situaciones, yo le digo, mira, la norma dice esto y te estás involucrando en serias sanciones por esto y por esto. Mas, sin embargo, el empleador dice, dejémoslo un mes, dejémoslo 2 meses. Yo sé que me lo está diciendo porque mi asesoría durará 3 horas, 2 horas, un día, 2 días, y yo sé que finalmente, al final del ejercicio resulta no haciéndolo. Finalmente es muy respetable porque es un tema administrativo yo, pero por eso insisto en que el trasfondo del tema es la posición ética, moral y legal que las organizaciones deben optar cuando se toma este tipo de situación. Cuando se llega a tomar una decisión de contratar a un extranjero, de si lo hago o no lo hago bajo los términos legales que la ley cita. Entonces, sí, de alguna manera sí ha sido un factor que ha incrementado el tema de la informalidad, pero está muy íntimamente ligado a la posición ya mencionada de las organizaciones en este momento. Muchas gracias, ingeniero. Vamos con el ingeniero Leonardo. Sí, estoy de acuerdo con John Jairo y Sandra en aspectos como el personal barato, mano de obra barata que ha llegado a la nación, pero hay otros factores que pienso redunda en lo que hemos hablado, falta de control de, sí, parte de las ARLs y también del ministerio de dar sanciones y juete al que no cumpla este tipo de implementaciones ya organizadas. Por otro lado, los tipos de contratos que a las empresas multinacionales y nacionales grandes de pronto no les interesa, entonces ellos subcontratan a un valor bajo, que donde el subcontratista, digámoslo, o el tercero, no tiene capacidad financiera y no tiene un músculo cómo soportar semejante carga como lo es andamios certificados, certificaciones del personal, logística, gastos de los cursos, unos recursos que no valen cualquier peso. Un arnés está entre 400, 500 hasta 600 y lo quiero más bonito me vale millones. Y no más bonito, sino más tipo Orbit, un elemento que realmente me va a servir para muchos trabajos y para una diversidad de trabajos
que, digamos, tiene el respaldo de los laboratorios ya certificados. Bueno, entonces, como no tienen ese tipo de control de contratos, entonces hacen unos contratos donde solamente incluyen varilla, concreto y personal, pero se les olvida la parte de seguridad porque para ellos sigue siendo pérdida. Para ellos no es una inversión, sino una pérdida, un gasto ahí que eso no lo metamos ahí. Por otro lado, los costos de los contratos. Como nuevamente digo, no hay una equidad que digamos el ministerio, no, es que tengamos en cuenta que esos elementos son costosísimos, o sea, hay un valor sí agregado, es un valor, es un costo real que deben de incurrir las empresas y pues digo yo que sí debería de diversificarse un poquito y no tan unificado como lo es la resolución actual, sino debería sesgarse un poquito para ciertas actividades que no merecen, digamos, algunos costos incurrir, sino tener unos mínimos de cumplimiento que le den la seguridad al personal y le den la seguridad para la actividad. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con el ingeniero Fran. Bueno, mis compañeros han hecho aportes muy interesantes. Yo quiero dar un ejemplo y hacer un ejercicio para que entendamos cuál es una de las razones. Un contratante tiene 3 contratistas, pásenme la propuesta de cómo me va a trabajar y me quedo con el más barato. Cuando a usted le dicen eso, usted como persona responsable, usted le dice, vea, eso me vale 10.000 pesos a nivel del piso, pero como ya voy a trabajar a nivel de alturas, yo requiero un coordinador, requiero personal que se le tiene que hacer un examen médico, que se tiene que hacer un certificado, tengo que traer un andamio certificado, tengo que traer una persona que es el coordinador que los va a vigilar y supervisar, tengo que hacer un permiso y tengo que darle unos elementos de protección. Eso ya no me vale 10.000 pesos, eso ya me vale 50.000 pesos. Cuando usted hace eso, con todas esas condiciones, usted le van a decir, vea señor contratista, usted quedó por fuera. Y vamos a dejar estos otros 2 que trabajan más barato. ¿Pero por qué trabajan más baratos? Porque efectivamente no están dando las garantías y están haciendo el cumplimiento a lo que exige la resolución. Entonces ellos obviamente van a trabajar más baratos, pero con el andamio que no es certificado, con el arnés que ya está vencido, que ya está malo deteriorado, el que compraron en la minorista, con el coordinador que va y firma un lunes y vuelve el sábado a recoger los permisos que hicieron durante toda la semana y disminuyendo costos. ¿Y cómo se disminuyen costos? Haciendo ese tipo de trampas, haciendo ese tipo de, digamos, de artimañas que van en contravía de la seguridad. Entonces, cuando nosotros decimos que esto es un gasto y que no es una inversión, porque es que cuánto me vale la vida de una persona, eso no tiene precio. Y a mí se me cae una persona y se me mata, a mí se me puede ir mi patrimonio y el del contratante tranquilamente. Entonces, ellos no están viendo ese factor, ellos están viendo el factor de cómo lo hago más rápido y más barato, implicando que a cualquier costo. Entonces, ellos no les importa trabajar seguros, sino rápidos y más baratos. Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad que hay que trabajar rápidos pero seguros. Si cambiamos esa mentalidad, la accidentalidad se disminuye. Gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Fran. Entonces, desde la experiencia que tienen cada uno de ustedes, ya bien sea como profesionales o especialistas en seguridad y salud en el trabajo o como instructores, ¿ustedes creerían que las medidas adicionales que implementó la resolución 1409 son suficientes y pertinentes para el desarrollo del trabajo en alturas? ¿O era igual o más efectiva la resolución 3673, pese a que era más ligera? Y cuando hablamos de ligera era porque, pues, digamos,
no era tan profunda en contenido, no era más extensa, y incluso había capítulos que compilaban, por ejemplo, el tema de capacitación. Ingeniera Sandra, ¿usted qué opina entonces al respecto? En su momento, pues en el surgimiento de la resolución 1409 sí fue eficiente en comparación con la 3673, porque esta permitió una mejora, pero esta mejora obviamente fue temporal. Al evidenciar que a pesar de todos los esfuerzos realizados en los últimos tiempos, todavía persisten problemas de tal magnitud relacionados con la salud y la seguridad de los trabajadores, pues realmente vale la pena cuestionarse si efectivamente han sido adoptadas las estrategias, las recomendaciones y las acciones contempladas en los marcos normativos, siendo que estas resoluciones pues son una representación del deber ser que realmente no se está cumpliendo y que es al que realmente se deben apuntar todos los esfuerzos. Gracias, ingeniera. ¿Qué opina el ingeniero John Jairo? Bueno, como cuando lo mencioné, realmente se habla de una evolución de la 3673 del 2008, resultó con vacíos y con cosas que el legislador pudo revisar en 4 años cuando se toma la decisión de sacar la nueva resolución, la 1409, como nuevo reglamento técnico para trabajo en altura, y de alguna manera subsana algunos aspectos, da claridad a algunos, eh, involucra unas figuras que de alguna manera le da una autoridad y una potestad para generar mayor control en los posibles escenarios de trabajo en altura y demás. Más sin embargo, como insisto, esto es un proceso, no podemos hablar de una norma ni excelsa ni perfecta. Siempre, y no es un tema exclusivo de Colombia ni de América, es un tema a nivel global. O sea, no lo va a haber teniendo en cuenta de que los tiempos van cambiando, los momentos cambian y por ende los comportamientos cambian. Cuando teníamos la 3673, en su momento, yo me encontraba en un proyecto de las estaciones de Transmilenio de Soacha, las 4 estaciones que todavía están funcionando, aunque van ampliadas. Esas estaciones las construimos con una firma constructora de acá de Bogotá, y era inusual que el trabajador de pronto hiciera uso del celular mientras trabajaba en altura. Era poco común en ese momento que uno estuviese como coordinador, aunque en ese entonces no era coordinador de trabajo en altura, porque se hablaba de otros perfiles, digamos como persona competente que verificaba pues algunos aspectos de trabajo en altura, no era usual. Pero ve ahora tú a los escenarios, a ver si no se te vuelve un complique controlar que el trabajador no use el celular mientras trabaja en altura. Entonces, eso es una muestra de botón de cómo cambia el tema, cómo se ha vuelto más asequible la tecnología, pues obviamente también el comportamiento humano a sí mismo ha migrado a ese nuevo acceso de mayor facilidad al celular, y de ahí que también ahora entonces haya que generar un control de que el trabajador no saque el celular mientras trabaja, que no chatee mientras trabaja, que no conteste mientras trabaja en altura. Entonces, de alguna manera yo confío en que como todo proceso seguirá evolucionando, y muy probablemente ahorita, no sé, en el 2021 resulte una nueva resolución que de alguna manera mejore, por así decirlo, en la resolución 1409, pero no podemos hablar, creo yo, que de una norma perfecta o una norma llamada producto terminado, porque creo que no podría ser así. Es mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo. El ingeniero Leonardo, ¿qué piensa entonces al respecto? Bueno, sí, hubo un cambio sustancial, así como lo vemos de manera de las capacitaciones. Además, diversificó lo que son las capacitaciones, los volvió programa de capacitaciones, tanto para coordinador, jefes, operativos. Y también algo muy importante que le dio la brecha
de importancia es el programa de contracaídas, que es un programa que realmente hoy en día no se toma en serio, pero es donde realmente yo digo cómo es que realmente yo voy a hacer algo de manera segura y con toda esa inversión que se ha hecho, no la voy a tirar a la basura y debo hacer algo seguro. Cosa que no ocurre porque las empresas están acostumbradas a esa informalidad, a ese desconocimiento, y la misma resolución tiene esos vacíos. Lo que hablábamos de la falta de control y vigilancia, y como dice Frank, pues hay que evolucionar, que hay que mejorar, porque esta legislación pues debe abrirse y debe modificarse, así como modificó el coordinador de alturas, así como modificó, y para mí sigue faltando algo, y es que la resolución deja como, ya no, anteriormente el empleador decía, bueno, yo lo autorizo a usted y usted vaya al SENA y hágase una de competencias en altura y ya, listo. Eso vale 1.000 pesos, tome, vaya. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Hoy tenemos un coordinador, pero al coordinador le falta mucho. O sea, el coordinador no puede ser cualquier perico de los palotes o el vigía que me cayó bien y este chino sabe de alturas porque sí se sabe colocar el arnés. Entonces hay que darle más piso a eso que es el coordinador. No hay que dejarlo así como abierto. Y básicamente, pues eso sí hubo un cambio estructural que lamentablemente no es supervisado y no hay manera de controlarlo. Está muy bonito en el papel, pero en la realidad no. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con el ingeniero Fran. Bueno, mis compañeros han dicho muchas cosas, digamos que han abarcado casi todo lo que hablan y lo que se requiere, pero la norma como está en este momento, obviamente le hace falta y le hace falta mucho. Digamos que hemos evolucionado, hemos cambiado y seguiremos cambiando para beneficio de las personas. Yo creo que es que si los centros de entrenamiento, los SSTs, los coordinadores en alturas y los empleadores asumieran el rol que tienen que hacerlo frente a la norma, la accidentalidad sería lo más mínimo. Pero mientras ellos no sean conscientes del rol y de las responsabilidades que se requiere, el tema de trabajar en alturas, vamos a seguir en la misma. Si no hay quien vigile, si no hay quien controle, si no hay quien sancione a estas empresas que son bellacas y que, hombre, obligan al trabajador a trabajar en unas condiciones que no son las adecuadas ni las seguras y que generan falsa sensación de seguridad, no vamos a cambiar. Pero hay que crear es conciencia a todos niveles para que se pueda hacer el cumplimiento de la norma. Es que la norma está, y si nosotros cumpliéramos con lo mal que está esta norma, la accidentalidad se reduciría en gran cantidad. Ese sería el aporte. Muchas gracias, ingeniero Fran. Bueno, los panelistas, el ingeniero John Jairo, nos hablaba de que no existía una norma perfecta, que normas totales pues no existen, ¿cierto? Siempre va a quedar como faltando algo, o con el cambio o con la evolución más bien del trabajo. Entonces vamos a ir encontrando una serie de necesidades que se deberían ir documentando y poner a prueba e ir trabajando. El ingeniero Leonardo nos habría que hay todo pues es muy bonito en el papel, ¿cierto? Y el ingeniero Fran nos decía que nos hace falta mucho. Sí, es verdad, la conciencia, el compromiso. No todo se tiene que quedar allá en el papel, sino llevarlo verdaderamente a una acción. Entonces, viendo esto y viendo
que tenemos unas normatividades sí, muy bien escritas. De hecho, hablan de que somos de los países en Latinoamérica que tenemos unas cosas muy bien construidas y documentadas pues desde la norma, pero vemos que no llevadas pues tanto a la acción. ¿Creen ustedes que se debería segmentar esas normativas para cada uno de los diferentes sectores económicos en el país, como para ver si así podemos bajar esa accidentalidad, o definitivamente con una norma así compilada, completa, se puede llegar a bajar esas tasas de accidentalidad? Ingeniera Sandra, muchas gracias por su opinión. Bueno, actualmente pues la legislación establece de manera muy superficial las pautas para cada sector, pero pensar en segmentar la legislación para cada uno de esos sectores es dar un inicio a un proceso bastante largo, porque surge entonces una necesidad de estudiar la accidentalidad en cada uno de estos sectores y con base a ese estudio pues generar el análisis detallado con las cuales se tendrían que establecer entonces una especie de procedimientos. Ya no sería como una normatividad, o sí sería una normatividad, pero muy extensa para cada uno, donde se tengan que analizar desde cada actividad que se realiza, no solo el sector. Y se deberían entonces definir en estas algo tan sencillo como los elementos, las herramientas, y obviamente van a aparecer una serie de factores adicionales a los que actualmente tenemos o reconocemos. Muchas gracias. Entonces, pues no sería necesaria otra norma, ¿cierto? Ingeniero Johairo. Pues digamos que pensar en una segmentación de las normas por sectores económicos no sería muy viable desde el punto de vista legislativo, funcional y aplicativo. Realmente, como lo dice Sandra, sería engorroso entrar a ordenar una norma por sector. Sería bastante complejo y de alguna manera, pues, no habría como esa imparcialidad y esa objetividad de la que gozan la mayoría de nuestras normas. Nuestras normas, sobre todo la 1409, es una norma de aplicación nacional y sobre todo los sectores que trabajen en altura, valga la redundancia. Yo creería que funcionaría mucho mejor es la verificación del cumplimiento de forma transversal de la norma según le aplique a cada sector. Eso creo que sería lo que la norma, digamos que lo que la postura del Estado, del gobierno como ente regulador, a través de su Ministerio de Trabajo, debería hacer. Es tomar la norma y verificar su cumplimiento de forma transversal en cada uno de los sectores. Eso creo que funcionaría un poco mejor, más allá de pensar en segmentar las normas, porque realmente sería súper complejo, porque hay sectores inclusive que de forma no rutinaria hacen uso o requieren de labores de trabajo en alturas, sectores que uno diría, no, pero en una oficina, no, sí, pero es que finalmente en la oficina hay que cambiar un bombillo y el bombillo está a 3 metros, entonces hay que hacer un trabajo en altura. O como me pasó en una ocasión que encontré un edificio totalmente administrativo, pero que resulta que su sistema de aire estaba sobre unas columnas de aproximadamente 4 metros. Los chillers y demás se soportaban en una losa que estaba a esa altura. Entonces así ya tenían que pensar en que tenían que ejecutar labores en altura, y aunque era un edificio totalmente de oficinas y administrativo. Entonces imagínate todos los sectores, entrar a detallar y a discriminar cada sector. La aplicabilidad de una norma como esta sería demasiado complejo, creería yo. Así es, ingeniero. Ingeniero Leonardo, muchas gracias por su opinión. Bueno, la centralización de las actividades, empresas, gestiones, a veces es muy bonito y puede salir a veces barato. El problema es que tenemos una legislación que vale mucho. Como lo dijo el ingeniero Frank, esto es un detonante para las empresas que venían haciendo estos cursos de altura,
y pues detonante en el bolsillo porque les tocó hacer una inversión apoteósica. Pero vale la pena, o sea, vale la pena hacerla y vale la pena que el ministerio, yo diría que el ministerio la sesgue. ¿En qué sentido? Descentralizarla, que quede la 1409 como norma nacional, obviamente única, pero descentralizada en sus actividades. ¿A qué voy yo? A que hay que mirar también el bolsillo del contratista y de la persona que va a realizar un trabajo en alturas, como por decir a un ejemplo, un edificio, un bloque de edificios, digamos 3, 4 bloques, tienen que hacer un trabajo en sus en la azotea, tienen que hacer un trabajo en sus ventanas. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a tener que hacer un programa contra caídas, vamos a tener que hacer un procedimiento de alturas, el permiso, los anclajes, miramos los andamios. Entonces, si yo le exijo a Postobón lo mismo que le voy a exigir al señor del centro comercial o al mismo que le voy a exigir al señor de la casa para que haga su trabajo, o del edificio, en este caso el ejemplo, pues creo que los bolsillos son diferentes. El uno tiene muchísima plata, el otro no tiene tanto. Entonces una legislación que le pegue y que no vea eso, es decir, la prioridad es la salud del trabajador, obviamente, pero también hay que pensar un poquito en los procedimientos, que hay procedimientos que se pueden hacer cumpliendo la norma, cumpliendo la ley a bajo costo y sin obligar a una empresa o un pobre contratista a tener, sin caer en la informalidad, obviamente, de acuerdo al tipo de riesgo. Entonces se debería de descentralizar como esa parte. Ingeniero, muchas gracias, muy interesante esa respuesta. Ingeniero Frank, ¿qué piensa entonces de este tema? Bueno, yo quiero decir algo. Le voy a decir una palabra al ingeniero Leonardo como la digo en muchas obras. Lo entiendo, pero no lo puedo justificar, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, sin importar si tiene poquita o tiene más o menos plata, el riesgo es el mismo donde lo haga. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar que la misma normatividad, no hay que hacer grandes cambios ni decir que es que hay que hacerlo por sectores económicos, no. La misma norma regula y le dice qué debe tener un centro de entrenamiento y cuáles son los 4 sectores económicos principales por los cuales se debe certificar o a las empresas a las que se le va a enfocar el proceso de formación. Claro lo dice, los centros de entrenamiento pueden irse específicamente por sectores económicos, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hoy en día casi no lo hacen los centros de entrenamiento. ¿Por qué? Porque irse por un sector económico es hacer una inversión mucho más allá de lo que hoy te pide la norma. La norma te pide esto, yo con esto trabajo y con esto certifico. La conciencia tiene que ir desde los empleadores, porque la misma norma habla de una cosa que se llama la UAE, que son unidades vocacionales de aprendizaje empresarial. Y a ellos se les olvida de que ellos tienen que hacer procesos de capacitación. Y la capacitación es divulgar el procedimiento específico para cada una de las actividades. Ellos pretenden que con la certificación que hacen en un centro de entrenamiento, ese man es el putisboy de alturas. Deje lo que ese man sabe hacer de todo, pero los equipos, los elementos de protección personal, los sistemas de acceso que hay en un centro de entrenamiento, en muchas empresas no los tienen. Y en muchas empresas no les aplica. Entonces las empresas tienen que concientizarse por parte de estos empleadores que hay que sacar procedimientos y capacitar a las personas en esos procedimientos específicos a lo que van a hacer en cada una de sus actividades económicas. Que la certificación de autorizado es eso, que la persona está autorizada para trabajar en alturas, pero no es el superboy para que haga todo en alturas, sin enseñarle los procedimientos. Y que hay que dar los elementos de protección y sistemas adecuados. Esa es la intervención. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Fran. Bueno, quiero también en este momento agradecer a los 8 invitados que tenemos, a los 4 panelistas nuevamente.
Y creo que ya empezar pues como a cerrar el tema, a dar fin a este panel de expertos. No sé si de pronto alguno de los invitados quiera hacerle una pregunta a los panelistas o quiera hacer un aporte adicional a lo que se ha hablado en la noche de hoy. Bueno, como que no. Quiero entonces nuevamente agradecerles a los panelistas por su tiempo. Sí, Sé que- perdón, sí, perdón, Jorge, Elsa Patricia levantó la mano. Elsa, ay, no le veo por acá. Bueno, Elsa, por favor, discúlpame que no Hola, vimos aquí. buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta con respecto al curso de alturas para coordinador. Para ser coordinador de alturas es necesario tener licencia de servicio en el trabajo, sea de técnico, tecnólogo o profesional, o cualquier persona puede hacer ese curso. Jorge, voy a contestar, ¿me permite? Sí, Fran, claro que sí. Listo, bueno. El coordinador en alturas puede ser cualquier persona que delegue el empleador. La norma habla en el texto cuál es el perfil que debe tener un coordinador en alturas, pero realmente, discúlpenme lo que voy a decir, la cagó con el último párrafo, porque dice, o el que el empleador delegue, pero eso no quiere decir que voy a, digamos, a discriminar, pero muchachos, tiene que tener una competencia lectoescritura y tiene que tener una autoridad dentro de la organización, porque él puede suspender, evaluar, identificar y realizar intervenciones. Entonces, esa persona sí tiene que tener un perfil, no tiene que tener ningún cargo, pero tiene que tener unas competencias para poder ir a hacer un curso. Tiene que ir a saber leer y escribir, hacer unos talleres, elaborar un permiso, sacar un procedimiento, sacar unas inspecciones, realizar unas condiciones. Entonces, el coordinador puede ser cualquier persona que delegue el empleador. No necesariamente tiene que tener licencia en seguridad y salud en el trabajo. Hay que aclarar que, por ejemplo, en algunas empresas a los contratistas le dicen, usted tiene que tener un CISO según la actividad económica. Por eso está la ABC de las licencias en salud ocupacional, que es muy importante conocer en qué casos hay un técnico, en qué casos hay un tecnólogo, en qué casos hay un ingeniero, un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es aparte. Y el coordinador tiene que estar presente siempre haciendo un acompañamiento y una supervisión permanente cuando se esté ejecutando alguna actividad en alturas. En cambio, el CISO puede tener otros requerimientos adicionales. Esa sería la respuesta. Muchísimas gracias, ingeniero. Fran, muchas gracias. ¿Alguien más desea? Claro. Sí. Muchas gracias por tu aporte, Elsa. De pronto fue una pregunta, de pronto Sí. compañero Jorge, con Giovanni Elorza. De pronto, ¿cuáles han sido otros factores que sí pudiesen haber impactado directamente con las estadísticas de los accidentes, aparte de los que ya están establecidos dentro de la resolución 1409? Si hay unos factores externos que sí pudieron haber de pronto impactado esas estadísticas. Bueno, no sé. Perdón. Sí. Yo pienso que sí hay unas variables que influyen, partiendo del hecho de las inconsistencias que se presentan en la planeación, las faltas de control, seguido de los actos inseguros. Adicionalmente hay unos factores personales que tienen que ver con la capacidad del trabajador, que realmente no se están verificando en muchas empresas, que es como la capacitación, la destreza, la actitud, entre otros,
la falta de experiencia, la falta de la concientización de los peligros y los riesgos presentes en los puestos de trabajo. Entonces, difiero en cierta parte con el ingeniero cuando menciona que no se debe certificar. Sí, o sea, no se debe certificar y no se exige que la persona esté certificada en la parte de seguridad y salud en el trabajo, pero sí se debe tener o debe tener esa persona unos conocimientos mínimos para poder ser evaluado y ser, participar en ese entrenamiento, y más si nos referimos de pronto al coordinador de trabajo seguro en alturas. ¿Por qué? Porque si realmente la persona no tiene ni siquiera los conocimientos básicos en seguridad, ¿cómo va a pretender hacer una evaluación real de unos riesgos a los que está expuesto un trabajador? Porque realmente no vamos a evaluar solamente el trabajo en altura, también tenemos que evaluar los factores externos y las condiciones en las que se encuentran los puestos de trabajo o las áreas de trabajo. Muchas gracias, ingeniera Sandra. ¿Alguien más de los invitados desea hacer una pregunta a los panelistas? Ingeniero Juan Carlos, buenas tardes. Muchas gracias por asistir. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, sí, tengo una pregunta muy puntual con respecto a la investigación que ustedes están desarrollando para el proyecto que tienen, y es pues para los 4 panelistas, es realmente si estos estudiantes de especialización están trabajando en la efectividad de la norma, ¿cuáles podrían ser algunas de las conclusiones que ellos podrían tener para la defensa de este proyecto y que esto les sirva a ellos de guía para sacar sus conclusiones en lo posible? Les agradezco mucho. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, empecemos con la ingeniera Sandra. Perdón, pero realmente no entendí muy bien la pregunta. Se extendió un poco en algo, pero no. ¿Me puede precisar nuevamente la pregunta? Sí. Vuelvo, es desde la conclusión de este panel o por las características que están manejando, ¿cuál podría ser una conclusión de realmente la efectividad que tiene la 1409 con respecto a lo que se ha venido trabajando y se ha venido desarrollando? Eso es como una de las claves en este proceso. Bueno, tengo entendido que ellos están analizando, o una de las variables con las cuales están analizando la efectividad de la 1409 o de la legislación actual, son las estadísticas. Y pues en las estadísticas, aunque son muy mínimos los cambios o las fluctuaciones que se han presentado en la actualidad, se presentan, y pues con eso sí podríamos decir si hubo una efectividad, no la esperada, por decirlo así. Pero realmente pienso que nos falta mucho trabajo para poder considerar que es bastante efectiva la legislación hasta el momento. Ingeniero John Jairo, bueno, me escribe el ingeniero Frank que se disculpa porque como que tuvo un problema con el internet, entonces salió de línea. Ingeniero John Jairo, ¿cuál es su opinión entonces? Bueno, una de las conclusiones que podrían tener como en el radar de este proceso y de esta investigación que han desarrollado los estudiantes, debe estar enfocada no tanto en ver qué de la 3673 no funcionó y que la 1409 modificó o mejoró, sino cuál ha sido realmente los enfoques que han tenido en esas mejoras. O sea, qué ha surgido y qué ha habido o qué ha surgido como necesidad para hacer esa modificación. Y les pongo el ejemplo para que de pronto me entiendan y contextualicemos un poco. Cuando se generó el tema del coordinador de trabajo en altura, sí, estuvo bien la figura, darle la potestad y la autoridad de generar control, de enviar si es preciso al reentrenamiento, de suspender una labor en altura. Pero fíjense que quedó con el vacío de que se lo dijo que al que le delegue el empleador. Y fue algo con lo que
algunos colegas y mi persona tuvimos ahí como diferencia, porque realmente sí vemos y estamos convencidos de la necesidad de que el coordinador debe tener unos conocimientos por lo menos básicos de lo que es la gestión del riesgo, porque pudiera ser que logre interpretar la norma y adaptarla para él hacer su función de coordinador de trabajo en altura, pero lo hace de una forma muy restringida y limitada, en tanto que no conoce factores de riesgo inmersos en las actividades o asociados en las actividades de trabajo en altura. Entonces, para mí, una de las conclusiones es ver cómo de alguna manera la 1409 trató de allanar la norma, de buscar esos baches, de taparlo, pero también ver que no lo ha hecho de la forma coherente, porque sí, se dio cuenta de que faltaba un perfil, unificar un perfil que ya se le llame coordinador de trabajo en altura, pero desconoció el tema de formación. O por ejemplo, que al entrenador le está diciendo, ahora el entrenador debe ser con estas características, pero el entrenador también de alguna manera también tiene que tener como una trayectoria y un recorrido de su ejercicio previo para ser entrenador. Eso también lo debieron ver. Entonces, para mí la conclusión que deberían considerar, si me lo permiten, es ver que los cambios sustanciales que tuvo la 1409 buscando subsanar vacíos en la 3673, ¿cuál fue el enfoque que le dio? Si fue el correcto o no fue el correcto, si fue adecuado o no adecuado, si fue pertinente en el legislador al momento de determinar cambiar o modificar la norma. Esa es mi opinión. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Leonardo, ¿algún aporte sobre las conclusiones para nuestro trabajo de grado y con lo que hablamos pues hoy durante todo el panel de expertos? Sí, una de las conclusiones importantes me parece que ya las hemos dicho en varias ocasiones. Una es la vigilancia y control. Me parece importante hacer el comparativo. Es lograr como conclusión que se desarrolle una mejor vigilancia y control de este tipo de documento, y máxime de la actividad como tal, que es un riesgo alto y obviamente mortal. Otra es las competencias. Las competencias de la persona no las podemos dejar al azar. Ahí le falta todavía la resolución 1409, y es enfáticamente a la pregunta de la señorita que hizo sobre el coordinador, y estoy totalmente de acuerdo en que no puede ser cualquier, como creo que lo había dicho, de elegir, ser elegido por el empresario a dedo. No, él debe tener unas competencias muy claras de que es un riesgo, que es un peligro incluso, cuáles son las condiciones que él va a evaluar, qué es lo que él va a permitir dejar desarrollar en una actividad, cuáles son los elementos que debe tener. Entonces no puede ser cualquier persona. Eso es un vacío de la 1409 altísimo y de alto riesgo, y raya con algo que no tiene una cantidad de programas que son sobrantes, y no tiene un programa muy importante como es el de la accidentalidad. Entonces, algo trata los procedimientos de procedimiento de alturas y el programa de contracaídas, pero debe apoyarse de un programa de accidentalidad, de decir realmente qué es lo que yo voy a hacer y cómo voy a actuar para realmente decir, más que decir controlar el riesgo. O sea, hoy en día yo siempre he dicho, los prevencionistas ya están pasados de moda. ¿Por qué? Porque el prevencionista se queda en hacer alerticas. No, tenemos que ir al sistema de gestión en su contexto de PHBA y mejora continua. Entonces, ¿qué estoy haciendo en planear? Y si estoy planeando, yo lo puedo controlar. Entonces, ¿por qué no puedo hablar de controladores? Tengo que hablar de un programa de accidentalidad que realmente me saque una caracterización de la accidentalidad y un programa que diga realmente qué es lo que tengo que hacer con mis estadísticas. Y por eso me parece muy importante como conclusión
que se desarrolle este tipo de mejoras y ahí sí que pongan en alerta este tipo de condiciones de la legislación que tiene unos vacíos, como la resolución 666 que se la inventó por ahí quién sabe quién, que no conoce un comino de lo que son las pandemias. Gracias. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. Bueno, como les dije, el ingeniero Fran pues salió de línea ya, se desconectó, tuvo un problema con el internet. Y bueno, nuevamente para agradecerles a todos los panelistas, a la ingeniera Sandra, al ingeniero John Jairo, al ingeniero Leonardo, al ingeniero Juan Carlos Acosta, que es nuestro profesor del Seminario de Investigación, y a todos los que asistieron, Ángela María, Elsa, Patricia, Leo, Paola Puerto, Sandra Reyes, Viviana y Giovanni. Muchas gracias a todos. Nos queda mucha tela por cortar porque pues aquí nos quedaríamos toda la noche hablando de este tema, muy interesante por cierto. Quiero agradecer también porque sé que hacen un esfuerzo muy grande. Este momento es para compartir con familias, las familias. Entonces, no, gratitud inmensa. Muchas gracias por ser partícipes de nuestro trabajo. ¿Alguna pidiendo la voz, compañero Jorge? Que acá la compañera María Pinta Vázquez está alzando la voz. Sí, por favor. Sí. Buenas noches. Mira, tengo dos inquietudes. Primera es respecto, si yo tengo un trabajador en misión, pero este trabajador, su tarea es operativa de mantenimiento, es decir, este trabajador no debe hacer tareas como cambio de bombillas, ¿no podría hacer esas tareas? Bueno, ingeniero John Jairo, ¿nos quieres de pronto dar respuesta a esta? Agradecería a la persona que está preguntando que especifique un poco más porque finalmente sí puede hacerlo. Si es un trabajador en misión, lo puede hacer. O sea, realmente si se refiere a que labore en altura, que es el tema que nos convoca, pues obviamente, independientemente si es un trabajador en misión, un trabajador bajo esta modalidad de contratación, la empresa usuaria, que así se le llama a quien contrata en misión, deberá, pues obviamente, ser veedora y cumplidora de todas las exigencias que tiene la resolución 1409 para cuando una persona de esta modalidad de contratación tenga que ejecutar labores en altura. Tiene que tener un examen que lo avale, un examen médico que lo avale para trabajar en altura. Tiene que tener una formación, obviamente, para trabajo en altura y pues todo lo que implica el trabajo en altura, que son los elementos de protección contra caída que debe requerir, permisos y demás. Si esa es la pregunta. Ahora, que si tiene la potestad de decirle, oiga, ejecútelo, pues tendrá toda la potestad si es la empresa usuaria o su delegado, pero siempre y cuando conozca y aplique pues todos los requerimientos que tiene la 1409 y que acabo de mencionar. No sé si esa era la pregunta de la persona. Sí, básicamente era eso. Si este trabajador puede hacer esas actividades, digamos que de alguna manera ya serían de altura, como el cambio de luminarias, es decir, cumpliendo pues los requisitos, sí lo puede hacer. Claro que sí, pero muy importante que tengas que los trabajadores en misión, yo cuando tengo le pido un trabajador en misión a una empresa temporal, le digo, envíeme un trabajador en misión, yo debo ser claro para qué lo estoy requiriendo. Si yo le digo, présteme a una persona que la requiero para labores de jardinería, muy probablemente no tenga que trabajar en alturas y ahí sí podríamos tener como un pequeño inconveniente, porque de ocurrirse o de materializarse un tema de accidente ocasionado por caída en altura de un trabajador que estaba siendo dispuesto para trabajar a nivel de piso, pues ahí vamos a tener
serios inconvenientes. La empresa usuaria y la empresa misional también, porque no constató para qué realmente estaba siendo contratado la persona en misión. O sea, si es eso, si tú pides una persona operativa que venga con su formación en trabajo en altura y demás, muy probablemente sí lo vas a poder hacer. Pero ojo, si yo pido un mensajero, por ejemplo, un mensajero no tendría por qué trabajar en altura, vas a tener inconvenientes. Tienes que tener claridad en que el perfil que pediste corresponda a las necesidades de tu organización. Muchas gracias. Gracias, ingeniero John Jairo. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta a los panelistas? Jorge, ¿O hacer un sí, yo, aporte? Jorge. Sí, Jorge. sí. Vea, Jorge, yo simplemente quiero agradecerle a la ingeniera Sandra, al ingeniero Leonardo, a John Jairo, al ingeniero Frank, pues ya que pues desafortunadamente se ausentó, pero agradecerles por el espacio que le brindaron a los estudiantes, por estos espacios que enriquecen el conocimiento, los colocan en un contexto mucho más actualizado, los mueve un poco más el piso con algunas dudas que muchas veces no logran disipar dentro de sus cátedras y dentro del diario transcurrir. De pronto tener la oportunidad en otro momento de compartir con ustedes ya en el ámbito universitario también de los espacios de la universidad, contar con toda su colaboración. Me es muy grato, de verdad muy grato ver estos espacios y la manera como ustedes de una u otra manera le están aportando a este estudio que están desarrollando los estudiantes, porque creo que realmente les abren muchas más posibilidades de ser más concluyentes en la definición y el desarrollo de su proyecto. De verdad, de mi corazón, muchas gracias. Me pareció muy importante, muy enriquecedor. Son espacios que de verdad queda uno muy complacido con la capacidad, la experticia y el conocimiento que ustedes demostraron en este aspecto. De nuevo, muchas gracias. Muy amables y créanme que los estudiantes van a tener un gran compromiso con ustedes y con la colaboración que les dieron para que el desarrollo del proyecto realmente se refleje con alta calidad. Muchas gracias. Bueno, sí, nuevamente muchas gracias a todos los panelistas, muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Nuevamente les digo muchas gracias por ese gran esfuerzo que están haciendo. Muchas gracias a los participantes invitados. Entonces, damos por concluido el panel de expertos. A todos muchas gracias. De verdad, como lo decía Juan Carlos, estos espacios realmente enriquecen. Desde mi óptica personal me llevo algunas anotaciones de mis colegas ahí muy importantes. De verdad agradecido y les deseo una bendecida noche. Gracias, ingeniero, igualmente.